Hola chicos, espero que estén bien. Yo soy Jafet Galindo, soy un estudiante de Ingeniería Química en la Universidad Nacional de Ingeniería. Me gusta la enseñanza, así como el aprendizaje, así que hoy les voy a compartir el tema de materia y energía. Así que, revisémoslo. A ver, la materia. La materia es todo lo que tenemos en el universo. Es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Lo podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, con objetos que normalmente usamos, como por ejemplo estos tres. Vemos una guitarra, se trata de materia. Si vemos una pelota, hablamos también de materia. Y si hablamos de minerales, de cualquier tipo de mineral, también es materia. ¿Solo funciona con cosas? No. También funciona con alimentos, por ejemplo frutas. También son materia. Un vaso de leche también es materia. Y nosotros, pues nosotros también somos materia. Todos estos elementos que usualmente vemos son materia. La química es la ciencia que estudia la materia, que estudia sus propiedades, su clasificación y su transformación. Bien, por ejemplo en esta imagen, si nosotros vemos muy de cerca con técnicas muy avanzadas, ¿de qué están conformado una roca común? Vamos a ver la figura que ven a continuación, un conjunto de esferas, ¿cierto? Bueno, esta tiene un nombre. Vamos a verla de una forma distinta. ¡Wow! Aquí se aprecia mucho mejor. Se llama molécula. La molécula es una división de la materia, pero hay una división mucho más pequeña. Es decir, la molécula está conformada por una unidad mucho más pequeña que ella. Esta unidad se llama átomo. Este es un átomo. Asimismo, el átomo tiene partículas de las que está conformada. Partículas subatómicas se llaman. Por ejemplo, aquí las he tratado de diferenciar de colores. Primeramente, esto que estoy señalando se llama núcleo. En el núcleo hay dos tipos de estas partículas. Tenemos la de rojo, que son los protones, y tenemos las azules, que son los neutrones. Así que los protones y neutrones están dentro del núcleo. Pero las plumas que veo alrededor, profesor, ¿cuáles son? ¿Cómo se llaman? Bien, estas se llaman electrones y giran alrededor del núcleo. Entonces, desde ahora, nosotros sabemos que el átomo está conformado por protones, neutrones y electrones. Para nuestro estudio de la química, vamos a considerar el átomo como la mínima unidad de la materia. Existe una unidad mucho más pequeña que el átomo, que se llama quark. Sin embargo, dentro de nuestro aprendizaje, nos vamos a restringir a llegar solo al átomo. Esto es lo que se estudia actualmente. Entonces, sabiendo ya esto, vamos a hablar cómo se clasifica la materia. Bien, vemos. La materia se puede clasificar como sustancia pura o como mezcla. Y asimismo vamos a ver sus propiedades. Si vemos como sustancia pura, podemos clasificarla en elemento y compuesto. Para esta clasificación, por ejemplo, podemos ver en esta imagen cómo diferencio un elemento de un compuesto. Un elemento va a ser
o va a estar formado solamente por un tipo de átomo. Por ejemplo, aquí tenemos el elemento hidrógeno. Es una molécula conformada por un mismo tipo de átomo, el átomo de hidrógeno. Si vemos, también podemos apreciar el elemento oxígeno, formado por una molécula que consta de dos átomos de oxígeno. Ambos son elementos, pero en cambio, si vemos la figura que está hacia la derecha, vemos dos tipos de colores. Cada color me representa un tipo de átomo. Es decir, en el caso de los compuestos, estos van a estar formados por más de un tipo de átomo. En este caso específico, H y O. La molécula que les presento a continuación es la molécula del agua. El agua está formada por tres átomos, dos de hidrógenos, que son las esferas azules, y un átomo de oxígeno, que es la esfera rosada. Entonces, está claro la diferencia entre elemento y compuesto. En el caso de la mezcla, que es la siguiente clasificación, tenemos como tipos de mezcla la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. De la misma manera, podemos diferenciarla en esta imagen. A la mano izquierda está la mezcla heterogénea, que como ejemplo está el agua y aceite. Chicos, si alguna vez ustedes han tratado de mezclar agua y aceite, se van a dar cuenta que no van a poder mezclar a la perfección. Si tú terminas de agitar, siempre se van a ver dos fases distintas. Es decir, en tu mezcla vas a poder ver el aceite por encima del agua. Nunca vas a lograr una mezcla perfecta. A esta mezcla se llama mezcla heterogénea. Pero sin embargo, si tú mezclas agua y sal y agitas, pues ahí vas a lograr una mezcla perfecta. ¿A qué le llamo mezcla perfecta? A una mezcla donde no puedas distinguir ni el agua ni la sal. En este caso sí la vas a poder lograr. Y esta es una mezcla homogénea. Es decir, mezcla heterogénea es cuando puedo ver los componentes que he usado a mezclar, en este caso el agua y el aceite, y una mezcla homogénea es donde ya no puedo ver los componentes que he usado para mezclar, como por ejemplo el agua y la sal. ¿Correcto? Bien. En el caso de las propiedades, tenemos dos tipos de propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas son las propiedades de la materia que se pueden medir sin la necesidad de alterar su composición. Es decir, tal cual está la materia, tal cual la encontramos, le podemos medir su propiedad. Es una propiedad física. Hay distintos ejemplos. Ahora les voy a decir. Pero antes, definamos qué es una propiedad química. Por el contrario de una propiedad física, la propiedad química, para poder medirla, necesito que altere su composición, es decir, que reaccione, que se produzca una reacción química. Para poder medirla, mi materia va a tener que transformarse. Por ejemplo, en este caso, que muy cotidianamente lo vemos. Si vamos al mercado algún día, podemos ver que si nuestros padres van a comprar, tienen que pesar lo que van a comprar, ¿cierto? Pues el peso es una propiedad física. No se le necesita hacer nada a la materia ni transformarla para pesarla. En la figura de abajo vemos distintas frutas, vegetales de distintos colores. Basta con verlo para distinguir esta propiedad, la propiedad de color. Y el color también es una propiedad física. No hemos tenido que hacerle ningún cambio a esa materia para poder observarlo. Y en el caso de la roca o el mineral que se puede ver en la figura, pues
También se le mide una propiedad física muy importante, que es la dureza. No necesitamos hacerle ningún tratamiento ni modificar su composición para medir su dureza. Así como el peso, el color y la dureza, existen muchas más propiedades físicas, como por ejemplo el volumen, la densidad, el sabor, el olor, la temperatura. Son propiedades que no necesitan modificación de la composición de la materia. Pero si hablamos de propiedades químicas, ya hablamos de otro tipo de tema. Si queremos medir una propiedad de inflamabilidad, nuestra materia tendrá que reaccionar. Si queremos medir una propiedad de corrosividad, nuestra materia no volverá a ser la misma. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado el recipiente donde está la sustancia corrosiva? Si queremos medir una sustancia, en una sustancia queremos medir la reactividad, pues tendremos que ver cuán reactivo va a ser con otros elementos y nuestra materia dejará de ser la misma. Y así también la toxicidad. También tenemos la acidez y la oxidación, propiedades que necesitan de un cambio de materia para poder analizarlas. Bien, entendido esto, podemos ver los estados de agregación de la materia. Yo sé que esto ustedes lo han visto mucho, pero vamos a ir recordando. Si vemos un rato en nuestras casas, vamos a ver que encontramos muchos de estos elementos, ¿cierto? Podemos encontrar rocas en distintos lugares de la calle, podemos encontrar hielo en nuestras casas, podemos encontrar quizás minerales, un diamante no creo, pero también forma parte del estado sólido. El estado sólido es el estado que presenta los elementos más densos, elementos que no van a cambiar su volumen, van a tener un volumen fijo, van a ser rígidos. Y se dice que las partículas del estado sólido vibran, es decir, no se mueven, no tienen un movimiento, solo vibran. Por eso que permanecen en un volumen constante y en una forma propia. Su forma no va a cambiar, ¿correcto? Al contrario de los dos siguientes estados. Por ejemplo, el estado líquido. Tenemos también aquí objetos que vemos muy cotidianamente, ¿no? Materia con la que nos topamos día a día. El agua, pues quizás un jugo, o quizás el elemento, un elemento tóxico que tenemos en nuestras casas. Un metal líquido, que es el mercurio. Mucho cuidado con este. ¿Qué características tiene el estado líquido? El estado líquido siempre va a formar o se va a adaptar a la forma del recipiente, de lo que contiene. Por ejemplo, si tú viertes un líquido en una taza, pues este líquido va a adoptar la forma de la taza. Si tú viertes ese líquido en una botella, ese líquido va a adoptar la forma de esa botella. Siempre se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Igualmente que el estado sólido, el estado líquido también tiene un volumen constante. Pero a diferencia del estado sólido que no se puede mover, el estado líquido sí, sí se mueve, ¿no, chicos? Si usted deja correr el agua, van a ver cómo el agua se desplaza. Si dejan un líquido, si voltean su vaso en su mesa, se van a dar cuenta cómo el agua se desplaza y cómo se cae, lo que no pasa con el estado sólido. Y así como les dije que en el estado sólido las partículas vibran, y eso es lo que hace que no se pueda desplazar, ya que el estado líquido sí se puede desplazar, sus partículas ya no vibran,
sus partículas se trasladan, ¿correcto? Y el tercer estado es el estado gaseoso. Ahí tenemos, por ejemplo, el aire, las nubes, el viento, el vapor y los globos de aire, que usualmente vemos también son impulsados y no son impulsados por sí solos, son impulsados por el aire que contienen. Todos estos forman parte del estado gaseoso. Como por ejemplo vemos los gases, ¿no?, que liberan las industrias, o un vapor que libera nuestra olla o nuestra tetera, pues ellos forman parte del estado gaseoso. Ah, ok, olvidaba. Voy a decir las características de como los otros dos estados. Bien, el gas también adopta la forma del recipiente. Por ejemplo, si ustedes, en el caso de los globos, inflan un globo con aire, soplando, ¿no?, pues ese gas se va a adaptar a la forma del globo. Por esa razón ustedes lo ven así. ¿Está bien? Igual que los líquidos adoptan la forma del recipiente que lo contienen. Su volumen, sin embargo, va a variar. Ya no es un volumen constante como en el caso de los sólidos o de los líquidos. No, el volumen de los gases es un volumen variable. Y sus partículas, al igual que los líquidos, se trasladan. Por eso que tienen movimiento. Por eso ustedes ven en las industrias como el gas se va y se desplaza. Porque tiene movimiento. ¿Correcto? Existe un estado más, que es un estado plasmático, pero no es un estado que tengamos que estudiar ahora. Los principales estados son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. ¿Ok? Bien. Ajá. ¿Podemos pasar de un estado a otro, profesor? Claro que sí, sí podemos pasar de un estado a otro. ¿Cómo pasamos de un estado a otro? Pues a través de temperatura, a través de una modificación de temperatura. Las líneas rojas que ustedes ven en la parte superior de la figura son líneas que expresan un aumento de temperatura. Y las líneas azules que ustedes ven abajo son líneas que expresan un enfriamiento. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo caliento un sólido? Para esto vamos a tomar como ejemplo la sustancia más común que tenemos en nuestras vidas, que es, ¿cuál es? Exacto, el agua, el agua, el agua. Entonces, vamos a tener nuestro cubo de hielo, nuestra agua en forma sólida, ¿ok? Y queremos pasarla a líquida. La misma agua que tenemos en nuestra fase sólida, queremos pasarla a un estado líquido. ¿Cómo se llama el paso de estado sólido al estado líquido? Se llama fusión. Fusión es el paso del estado sólido al estado líquido. ¿Cómo paso o cómo logro una fusión? Incrementando la temperatura. Incrementando la temperatura voy a ir derritiendo ese sólido y se va a ir convirtiendo en líquido. Ahí pueden apreciar cómo van saliendo las gotas, ¿no?, del hielo. Poco a poco se va a ir transformando en líquido. ¿Y qué pasa si yo quiero llegar del líquido al estado gaseoso? Pues de la misma manera, voy a tener que calentarlo. Es la forma como nosotros podemos hervir, ¿no? Hervimos el agua, calentamos agua y vemos cómo de nuestras teteras o nuestras ollas desprende un vapor, pues nuestro líquido está pasando a fase gaseosa. Eso se llama vaporización, ¿correcto? ¿Y qué pasa si yo me quiero saltar la parte de llegar al estado líquido y de frente quiero ir del estado sólido al estado gaseoso? Pues ese cambio se llama sublimación. ¿Ok? Todo esto sucede por un incremento de temperatura. Pero si ahora yo quiero, estando en el estado gaseoso, volver tanto al estado líquido o quizás al estado sólido, voy a tener que enfriar. El paso del estado gaseoso al estado líquido se llama
condensación. Mediante un enfriamiento podemos llegar al estado líquido. El paso del estado líquido al estado sólido se llama solidificación. Y si me quiero saltar, igualmente que hicimos anteriormente, me quiero saltar la parte de llegar al estado líquido, quiero pasar del estado gaseoso al estado sólido, pues ese cambio de fase se llama deposición, o también se le llama sublimación inversa. De esta manera podemos ver en esta nueva figura que se nos presenta cómo el estado sólido pasa al estado líquido y el estado gaseoso. Aquí, ¿qué les quiero mostrar? Yo les había dicho que en el caso del estado sólido las partículas vibran, ¿cierto? Esto hace que se mantengan juntas, como lo están viendo ahí. Las partículas y las moléculas y los átomos están juntos. Pero si les doy calor, ¿se dan cuenta cómo se separan? Asombroso, ¿no? Se separan y pueden originar el estado líquido. Eso es lo que origina el cambio de fase. Que las moléculas y las partículas se empiezan a trasladar. Luego, si yo caliento aún más, pues mis partículas se van a mover mucho más y habré llegado al estado gaseoso. Entonces, chicos, ya conocen desde ahora que si ustedes quieren lograr un cambio de fase, van a tener que usar la temperatura. ¿Correcto? Bien. Ajá. Para estudiar la materia, también tenemos que estudiar lo que es la energía. Ustedes, chicos, para levantarse con ánimos, para poder ir a clases, para poder hacer las cosas que ustedes hacen cotidianamente, necesitan energía, ¿cierto? Mucha energía. Y es que la energía es una propiedad que tiene la materia, con la cual nosotros podemos hacer trabajo, podemos hacer nuestras funciones que normalmente quizás nuestros padres nos dejan. Podemos estudiar, podemos bailar, podemos correr, podemos saltar. Para todo eso necesitamos energía. Hay distintos tipos de energía. La energía cinética, por ejemplo, y la energía potencial. A ver, empecemos con la energía cinética. La energía cinética es la energía que está asociada al movimiento de un cuerpo. Si tú ves algo en el movimiento, pues ese cuerpo o esa materia tiene energía cinética. La energía cinética se calcula de la siguiente manera, como la que están viendo en el cuadro. 1 medio por masa por velocidad al cuadrado. Pues la masa pertenece a toda la materia, como había explicado al principio, toda materia tiene una masa, y la velocidad es la que permite el desplazamiento de la materia. Entonces, con estas dos variables, nosotros vamos a calcular la energía cinética. Para el caso de la energía potencial, nuestra energía potencial se basa en una energía que tiene que presentar nuestra materia al localizarse a una cierta altura. Pues en este caso nuestra referencia va a ser el piso y la señorita que ustedes pueden apreciar tiene una pelota a una altura del piso, pues al tener la pelota a una altura del piso presenta una energía potencial. La energía potencial es la energía que depende de la masa, de la gravedad y de la altura. Por esta razón, para que nosotros tengamos energía potencial, este cuerpo o materia tiene que estar ubicado a una cierta altura de un nivel. ¿Ok? Ahora, si nosotros soltamos este cuerpo, ¿no? A cierta altura, por ejemplo, el techo de su casa, imagínense que ustedes van al techo, agarran su pelota y lo quieren soltar desde el techo hacia el piso, ¿no? Pues antes de soltarlo, ustedes van a tener energía potencial. Y si ustedes lo sueltan y la pelota cae, ya empieza a desplazarse. Entonces la energía potencial que ustedes tenían se ha convertido en energía cinética, chicos. Esa energía cinética es la que le permite al cuerpo caer. ¿Ok?
De esta manera vamos estudiando cómo la energía se va transformando. Increíble. Otros dos tipos de energías que tenemos es la energía calorífica y la energía química. Bien, en estas dos imágenes podemos apreciar. La energía calorífica se asocia a una energía que nosotros la vamos a percibir cuando tengamos dos cuerpos a distintas temperaturas. Por ejemplo, si ustedes tocan una plancha caliente, van a sentir una energía, se van a quemar, ¿cierto? Pues esa es energía calorífica, ya que ustedes están a una temperatura y la plancha está a otra temperatura. De esa manera se manifiesta la energía calorífica, ¿ok? ¿Y cómo se manifiesta la energía química? Pues la energía química está asociada a las reacciones químicas. Cada vez que haya alguna reacción química, vamos a tener energía química, ya que con las reacciones químicas se forman y se rompen enlaces químicos. Es decir, nuestros átomos que vimos al principio se unen o se separan o se unen con otros tipos de átomos. Quizás forman otros tipos de compuestos. Entonces, todas estas reacciones químicas liberan una energía que se llama energía química. ¿Ok? Y finalmente podemos ver y asociar todas nuestras energías que hemos estudiado. Y esto es que lo que nosotros aprovechamos, los ingenieros químicos, en mi caso, los químicos también, pues somos profesionales que aprovechamos la transformación de la energía. Y quizás ustedes chicos no se dan cuenta normalmente, pero desde ahora, ya con esta clase, yo espero que sí. La transformación de la energía nosotros la vemos a diario. Por ejemplo, si colocamos nuestra pila a nuestro control remoto, ya podemos prender nuestra tele, ¿no? Pero sin nuestra pila no lo podemos prender. No hay forma. Si colocamos a nuestra lámpara de la misma manera, ¿no? Si colocamos unas pilas a un juguete, pues nuestro juguete va a prender. ¿Por qué? Las pilas trabajan mediante reacciones químicas, chicos. Estas reacciones químicas le dan energía química. Esta energía química se transforma, por ejemplo, si vemos el primer caso, increíble, se transforma en energía luminosa, chicos. Esta energía química, mediante una transformación, nos permite obtener luz, ¿ok? Si nosotros nos alimentamos, como estamos, ¿no? Normalmente, cuando nos alimentamos, nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, se originan reacciones químicas también. Estas reacciones químicas nos dan a nosotros energía, que nos permite hacer qué? Bueno, desplazarnos, nos permite jugar, leer. Por esa razón nosotros necesitamos comer. Aquí también ocurre una transformación de energía. La energía que consumimos nosotros en los alimentos, que es energía química, la transformamos en energía cinética, potencial, mecánica, que nos permite movernos y hacer las cosas que normalmente hacemos en nuestros días. Si nosotros, al conectar nuestro horno, ¿no? para hacernos nuestras comidas tan ricas que nos gustan. Si conectamos nuestro horno, pues necesitamos energía eléctrica, otro tipo de energía. Y este horno, ¿qué adquiere gracias a esa energía eléctrica? Calor. Nos permite cocinar nuestras comidas. Pues transformamos energía eléctrica a energía calorífica, otro tipo de transformación de energía. Al igual, cuando usamos combustibles en los grifos, pues dentro, de, dentro del auto o la moto donde van a ir esos combustibles ocurren reacciones químicas. Estas reacciones químicas le permiten al auto poder desplazarse, poder tener energía para poder desplazarse. Ahí convertimos energía química en energía mecánica. ¿Ok? Al igualmente, si conectamos con
un artefacto a la energía eléctrica, esta va a tener también una energía, va a poder funcionar, va a poder prender. Y finalmente, nuestro Sol le da a las plantas energía luminosa. Esta energía luminosa le permite a las plantas hacer un proceso que necesitan hacer para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder ser esos árboles enormes que a veces vemos. Aquí hay una transformación de energía de luminosa a energía química. Entonces, las transformaciones de energía nosotros las vemos usualmente todos los días en nuestra vida. Es muy importante para nuestra sociedad y es muy importante para el desarrollo de las actividades que hacemos diariamente. Ok, chicos, esto es lo que estudia la química. Muchas gracias. Nos vemos en otro tema. Cuídense.